Hoy quiero hablar sobre el Espíritu de Dios, que es el que nos da vida a nosotros, el que da vida al espíritu que tenemos en nuestro ser, porque estamos formados por espíritu, alma y cuerpo físico. Y nuestro espíritu obtiene vida por relacionarnos con Dios. Entonces esto es algo muy importante porque si queremos preocuparnos por la salvación de nuestras almas, para entrar al reino y reinar con Cristo, entonces eso es algo que tenemos que ocuparnos ahora en el presente, ocuparnos en la lectura de la palabra, en la oración, en la comunión con los hermanos, en el obrar del Espíritu Santo, todo eso. Y en sí lo que voy a hacer es como un resumen de una prédica de un hermano muy querido, que es el hermano Arcadio Sierra, un hermano de Colombia, y él dio esta prédica sobre la panorámica de la salvación. Él nos dice que la salvación es un regalo de Dios inmerecido. No es por obras ni por lo que nosotros hagamos, para que nadie se gloríe, ¿no? Él nos da esa salvación a través de su Hijo. Pero hay una salvación por la que nos tenemos que preocupar. Es decir, esta salvación no tienes que hacer nada, solo tienes que creer. Y por fe obtienes esta salvación. Pero ahora la salvación del alma es una salvación por la cual tienes que preocuparte y ocuparte. Tienes que ocuparte en la lectura de la palabra, en la oración, en la adoración, en la comunión con los hermanos, en dejar que el Espíritu Santo sea en tu vida. Ahora, para esto tú tienes que morir a la carne y dejar tu vida sujeta a Cristo, para que Él sea obrando a través de ti. Bueno, en la vida del Espíritu, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu está la vida de Dios, en el alma está el yo y en el cuerpo está lo físico. Dice que nosotros tenemos que dejar todo nuestro ser delante del Señor para que Él lo santifique por completo. Y que cuando llegue el momento esté santificado por completo, cuando llegue el Señor Jesucristo, para darle toda la gloria a Él. Así tiene que ser. Está la vida de Dios, en el alma está el yo y en el cuerpo está lo físico. Qué bueno que se escucha bien, hermanita. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que les estaba diciendo, hermanos, más textual, como dice en la palabra del Señor. Entonces, nuestras tres partes deben pasar por un proceso de salvación y santificación completa, para que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para Cristo. Esa tiene que ser nuestra mayor preocupación, hermanas, que ya el Señor murió por nosotros, ya Él hizo todo en la cruz, tenemos esa salvación eterna, pero nuestra preocupación debe ser que todo nuestro ser, todo lo que nos conforma, sea guardado para Él, irreprensible, santificado. Ahora en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Ven que estamos formados por esas dos partes? Entonces el alma es el yo y el espíritu es la vida de Dios en nosotros. Por eso tenemos que vivir más por el espíritu que por el alma, o sea, hacer morir las cosas del alma por el espíritu de Dios. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso es del alma. El corazón tiene pensamientos, sentimientos y voluntad. Todo eso es el alma. Mateo 26:38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesús fue 100% hombre. Él también tenía alma, tenía espíritu y tenía cuerpo, el físico. En el principio, cuando el Señor nos creó, también eran estas tres partes, pero el espíritu fue separado de Dios. Cuando ocurrió la caída, ocurrió un desnivel en todas estas tres partes. Bueno, este es un tema bastante extenso, la verdad, pero quiero dar como un resumen, algo por esta preocupación que tengo, que ha sido también para mí como una preocupación personal, de que nos preocupemos por el alma,
por el Espíritu conectar con Cristo y que el alma sea también tocado por el Espíritu. Entonces, esa tiene que ser nuestra preocupación, porque dice que en las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas, es decir, la mitad de la iglesia, que eran 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes sensatas, la mitad de la iglesia no fue salva, no alcanzó esa salvación del alma, pero eso fue porque ellos no buscaron el aceite, porque las otras fueron sensatas, se preocuparon y buscaron el aceite, y entonces ellas consiguieron entrar a las bodas. Y el Señor busca una esposa, una iglesia que esté enamorada del Señor, que esté buscándole constantemente. No se viene a casar con una esposa que está deleitándose en el mundo, que está viviendo como el mundo, no, nada de eso. El Señor quiere a alguien santificado por completo y consagrado. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El Espíritu de Dios conectado a nuestro espíritu y al alma y todo nuestro ser conectado a Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la edificación mutua con los hermanos, todo esto, hermanito. Y hay pecado en nosotros, el pecado está en nosotros, aunque no ponemos en práctica el pecado, porque quienes ponen en práctica el pecado son hijos del diablo, pero podemos pecar solo con un pensamiento. Pero hay una ley más poderosa que esta, y es la ley del Espíritu de Cristo, que Él envió a su Espíritu para que habite en el Espíritu del hombre. Si desobedecemos, el Espíritu de Dios no nos va a dejar, porque ya hemos sido sellados y salvados, pero sí se entristece. Pero ya que somos hijos de Dios, cuando pecamos, el Señor va a enviar este arrepentimiento a nuestra vida y confesión de pecados y todas estas cosas. La iglesia es celestial y debe obedecer las leyes del cielo, ya que está conectada con Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo es mayor, es superior que la ley del pecado y de la muerte que puede habitar en nosotros. Por eso tenemos que estar siempre conectados con Él y confiar en Él, tener fe en lo que Él nos ha dado. El Espíritu Santo hace el trabajo completo, Él limpia, Él saca el yo para reemplazar y renovar, es decir, que saca todo lo que está a nivel del alma, de los pensamientos, de las emociones, sentimientos, del corazón, todo eso, porque además dice, andamos por fe, no por vista, recuerden. Entonces esto es algo que hace el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, por medio de la palabra, de la lectura de la palabra y la oración, como ya les decía. Ahora, ¿cuál es esta ley del Espíritu? Podemos verla en Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida opera por la obra de Cristo en la cruz. Empieza en la persona una vida de resurrección. Bueno, en el Señor obtenemos la salvación gratuitamente, esta salvación que es eterna, ¿no? Pero para la salvación del alma hay que pagar un precio. En esta nos debemos ocupar y debemos estar alrededor del Señor Jesucristo, que Él sea nuestro centro. Efesios 2, 8, 9. Mateo, Marcos, Lucas. Voy a leer en Juan 3, versos 3 y 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo y hay que nacer del Espíritu de nuevo también. Es importante, hermanos, que nos ocupemos en esto. Porque para poder entrar en el reino milenial vamos a tener que ahora entrar en esta esfera del reino celestial y vivir en la voluntad de Dios. Nuestras vidas sujetas a Cristo. Nuestras vidas sean según lo que Él quiere que sean en este momento que estamos viviendo. Es decir, poner nuestra vida a total disposición de Él y que Él haga su voluntad en nosotros. Eso es lo que nos tiene que preocupar para que su obra perfecta sea consumada en nosotros. Y así ser liberados de la fuerza del pecado. Mateo, Marcos. Romanos 1, 16 y 17 también nos dice:
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros debemos vivir por esta fe, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y no vivir según las cosas de esta carne, sino según la nueva vida en Cristo Jesús. Y si tenemos dificultades, si hemos caído en algún pecado, recordar que el Espíritu de Cristo no nos va a abandonar porque ya nos ha sellado, pero sí se entristece. Y por eso tenemos que pedir perdón, arrepentirnos, confesar y volvernos a Él. Todas estas cosas tienen que ser una preocupación, porque si el Espíritu se entristece, no tenemos esta relación que teníamos antes con Él, pero Él nos perdona. El Señor nos perdona en su misericordia. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Debemos conocerle. El Padre y el Hijo eran uno. Cuando el Señor estaba aquí en la tierra, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, porque le conocía totalmente y porque pensaban igual, y eran uno en esencia, pero también era así porque pensaban igual. La salvación es eterna y no empieza en las obras de los hombres, porque todos necesitamos la salvación, y una vez siendo salvos, una vez de salvos, necesitamos que el Señor nos ayude también para que nuestra alma sea salva. Todos debemos intervenir con el Señor en la edificación de su iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocer a Dios. Entonces ya sabemos que la salvación tiene 3 etapas. Al creer es salvo el espíritu, y esto es una vida eterna. Y es una salvación que obtuvimos en tiempo pasado, ya cuando recibimos a Cristo y decidimos creer en Él y todo, pero es algo eterno, desde ese momento hasta la eternidad. El alma empieza a renovarse por medio del Espíritu en nosotros, y el alma es la mente, los sentimientos y la voluntad. Desde el momento que nosotros decidimos creer en Cristo y obtuvimos esta salvación eterna, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones han ido cambiando, nuestras costumbres, todo. Y esto ha cambiado porque el Señor con su palabra nos ha ido renovando, no por nosotros. Somos transformados por la renovación de la mente, para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere tratar, renovar y santificar nuestra alma. Cuando el alma es santificada, el cuerpo también recibe esta influencia, porque nuestro cuerpo no va a hacer cosas con las que el alma no esté de acuerdo. Obviamente las acciones que tú haces con tu cuerpo son decididas por el alma, por tus pensamientos, sentimientos, emociones. Entonces esto también influye en el cuerpo. Ahora Tito 3:5 dice: Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todo esto por Él, solo por su obra en la cruz, por su amor por nosotros, porque nos tuvo misericordia. Y ahora, con todo este amor que hemos recibido de Él, tenemos que buscar con ese fervor que nuestra alma también sea salva, para no perder ni siquiera un momento de estar sin Él. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí en el hermanito que estaba dando esta prédica decía que en este momento que él dice ocupaos, esta es la salvación del alma, porque como le decía, la salvación del espíritu ya es eterna, ya se nos dio por Cristo, pero esta salvación de la que nos tenemos que ocupar es la del alma, para el reino. Filipenses 3:20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, que el cuerpo también va a ser transformado a su semejanza. Imagínense qué precioso, hermanos. Todas estas cosas Él nos la ha dado. Nos ha dado una herencia incorruptible. Romanos 8:23 dice:
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ven que nuestro cuerpo también va a ser redimido, va a ser transformado, y nosotros estamos esperando eso. Porque este cuerpo es un cuerpo de corrupción hasta ahora, pero en él tenemos esto prometido. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en el 26. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros solos no podemos, hermano. Si estamos separados del Espíritu, no podemos ni siquiera orar bien, no podemos nada. Cuando estamos lejos del Señor no podemos ni siquiera orar bien y tenemos que pedirle a Él que nos traiga la palabra, que conecte con nosotros al Padre, que nos conecte con el Padre, con el Hijo, todo. Pero tenemos que buscarle, tenemos que desearle, anhelarle, amarle. Y no solo que sea la palabra, no solo que sea la doctrina, sino que sea ese buscar, ese de verdad amarle por lo que ha hecho por nosotros. Y que nuestra vida dependa totalmente de Él. Y que nuestro mayor anhelo y deseo sea estar conectados con Él. Bueno, yo prácticamente ahora lo que les he dado ha sido pura palabra, pura doctrina, pero quiero que sepan que el amor de Cristo es muy grande por nosotros y que Él se preocupa muchísimo porque nuestras almas sean salvas. Por eso es que nos envía palabra, por eso es que nos envía pensamientos de ánimo, de consuelo, o nos dice, estás mal en esto, tienes que cambiar en esto, ve a la iglesia, escucha estas prédicas. Ora más, nos pone esas preocupaciones en nuestro corazón porque el tiempo está cerca, hermanos, y ya no podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo que el Señor nos ha dado con cosas de este mundo corrupto, sino que tenemos que ocuparnos en la salvación de nuestras almas. Y que nos humillemos delante de la mano poderosa del Señor y Él cuando sea tiempo nos exaltará. Nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor y Él cuando fuere tiempo nos va a exaltar. Eso. Sí, porque el Señor dice que el que se humille será exaltado, el que se exalte será humillado. Entonces no tenemos que dejar la soberbia, el orgullo espiritual, todas esas cosas porque pueden hacer que caigamos, hermano. Entonces tenemos que humillarnos siempre delante del Señor, o nos humillamos nosotros mismos delante del Señor, o Él nos va a humillar a nosotros. Y puede ser por medio de pruebas, por medio de una caída de nosotros, todas estas cosas. Entonces tenemos que estar firmes en el Señor Jesucristo y no olvidar humillarnos delante de Él, bajo su poderosa mano, porque Él es grande y todo lo que tenemos, si tenemos algo bueno es por Él, no por nosotros. Así que gracias al Señor por eso, pero sin dejar de ocuparnos en la salvación de nuestras almas, que es súper importante entonces ocupar nuestro tiempo y llenarnos de Cristo, en una relación, no solo de conocimiento, sino llenarnos de Él en esta relación de amor y de servicio unos por otros. Que este amor en Cristo nos lleva a hacer muchas otras cosas, nos lleva a servir unos a otros, nos lleva a orar, nos lleva a la comunión con los santos, a preocuparnos, todas esas cosas, a que si un hermano tiene una debilidad en algo, al otro le fortalece y así nos complementamos, porque no somos perfectos, hermanos, todos tenemos distintas fallas, pero somos un complemento, somos un cuerpo en Cristo. Y por eso tenemos que ayudarnos unos a otros, no ignorar las necesidades de los hermanos, estar ahí para ayudarlos, estar atentos a sus necesidades. Y quizás no podemos hacer nada nosotros mismos, humanamente hablando, pero la oración, qué mejor que la oración es súper poderosa, hermano. Entonces oremos unos por otros, presentémonos delante del Señor, intercedamos como si fuera por nosotros mismos, que estuviésemos nosotros pasando por esas dificultades, intercedamos por los otros hermanos. Y no vemos de palabra no vemos solo de palabra, sino de hecho y en verdad.